Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches y bienvenidos. En una histórica decisión, la Fiscalía General llamó a imputación de cargos a la actual gobernadora del departamento del Putumayo y al alcalde y exalcalde del municipio de Mocoa por su presunta responsabilidad en la tragedia en la que murieron por lo menos 300 personas el pasado 31 de marzo. En su condición de funcionarios, habrían omitido tomar las medidas necesarias para evitar las muertes registradas el 31 de marzo y el 1 de abril de 2017. Esta es una de las conclusiones de la investigación del ente acusador. Los garantes de la seguridad regional y local hicieron caso omiso a las advertencias que se hicieron desde por lo menos el 2015 sobre la posibilidad de que ocurriera una tragedia en Mocoa. Pese a las alertas científicas, desde la gobernación de Putumayo y la alcaldía de Mocoa, no fue activado el plan de gestión del riesgo de desastres, ni un sistema de alertas tempranas. Tampoco se diseñaron estrategias para la prevención y respuesta a las emergencias. La Fiscalía además evidenció que en Mocoa se cambió el uso del suelo para realizar construcciones en lugares de alto riesgo de avalanchas, como en las riberas de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato. Los ríos mencionados fueron los que se desbordaron y sirvieron de canal para que el alud arrasara con 17 barrios de Mocoa que invadieron las zonas de protección y conservación ecológica. En ese sentido, y por primera vez, tras un desastre natural, es que se le imputará a José Antonio Castro y Elber Porfidio Cerón, alcalde y exalcalde de Mocoa respectivamente, los delitos de homicidio culposo y prevaricato por acción y omisión, y a Soisorrel Aroca, actual gobernadora de Putumayo, el delito de homicidio culposo. Mauricio, muy buenas noches. Hola Paula, ¿qué tal? Hablemos de esta noticia realmente muy importante, la que da a conocer en la Fiscalía, porque esto sienta un precedente grandísimo en un país en el que no nos digamos mentiras, Mauricio, pues la verdad el tema de las alertas tienden a desconocerse, en el que muchas veces, no podemos decir que en todas, ni que todas las autoridades competentes, pues no hagan seguimiento juicioso al tema de la prevención, pero en muchos casos sí, eso no se hace, eso se pasa por alto y varias de las tragedias que hemos vivido se habían podido evitar. Así es, Paula. Es importante conocer un poco, recordar un poco los antecedentes que nos estaba mencionando Chicho en la nota. Se sabía que existían irregularidades, se sabía que estaban invadidas la ronda y el lecho de los ríos, de esos 3 ríos, y que esa invasión de parte de las viviendas y de parte de urbanizaciones era garantía de una tragedia, así de simple. Sin embargo, en la nota también nos decía Chicho que se cambió el uso del suelo. Y eso lo hizo un plan de ordenamiento territorial, un POT. Cambió de zona forestal, que es el lecho de los ríos, o estaba circunscrita al lecho de los ríos y a la ronda de los ríos, a una zona urbanizable. Es decir, que aquí no estamos hablando solo de los 2 alcaldes, el alcalde actual y el alcalde anterior de Mocoa, y de la gobernadora, sino que estamos hablando adicionalmente de los que participaron en el plan de ordenamiento territorial. Eso por una parte. Por otra parte, ustedes dirán, bueno, ¿y entonces qué responsabilidad les puede corresponder a una gobernadora que llega, se posesiona y se encuentra una cantidad de barrios puestos al lado de un río cuando eso estaba permitido por el plan de ordenamiento territorial? Seguramente la gobernadora y el alcalde actual harán su defensa por ese lado. Pero lo que sí es un hecho es que los documentos de Corpo Amazonía, 9 meses antes, 3 años antes y uno incluso anterior, señalaban esas zonas son de altísimo riesgo, esas zonas son deleznables, tienen una pendiente que es inviable para construir y además de eso es el lecho de los ríos, y los ríos cuando se crecen se los llevan por delante. Paula dice muy bien, esto es un hito y esto sienta un antecedente. ¿Qué quiero decir con eso? Que de ahora en adelante, Paula, cualquier gobernante local o gobernante regional, sea gobernador, alcalde y demás, que se posesione y se encuentre con documentación que diga que parte de los barrios que están legal o ilegalmente establecidos en zonas de alto riesgo y no haga algo al respecto, puede terminar en esta misma situación o debería terminar en esta misma situación, porque la Constitución establece que el funcionario público debe operar como garante. ¿Qué quiere decir eso? Que si está dentro de su ámbito de influencia el poder hacer cosas para evitar tragedias como estas, las tiene que hacer. De lo contrario, termina imputado con homicidio culposo, como le sucede a estos 12 gobernadores, a la gobernadora y el alcalde y el exalcalde. Y de ahí, muy difícil que se salve. Pues mire, ojalá esta decisión de la Fiscalía haga que de aquí en adelante de verdad las cosas cambien y empecemos a tener unos municipios, un país mucho más organizado en materia de prevención. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló la solicitud de extradición del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, requerido por los Estados Unidos por los delitos relacionados con el lavado de dinero.
Solo a falta de la firma del presidente Juan Manuel Santos, la Corte dio el aval para que el ex fiscal y su socio Leonardo Luis Pinilla fueran extraditados a los Estados Unidos. Al conceptuar favorablemente la extradición de Moreno y Pinilla, los indicados serán juzgados por los delitos federales de concierto para delinquir, fraude y lavado de dinero, en el marco de los hechos cometidos en el sonado escándalo del Cartel de la Toga. Si el gobierno nacional accede a conceder la extradición, la Corte Suprema condicionó la entrega de los indicados al compromiso por parte del gobierno de los Estados Unidos de mantenerlos disponibles para que las autoridades judiciales colombianas amplíen testimonios y practiquen las diligencias que consideren necesarias en desarrollo de los procesos que se adelantan en el país. Mauricio, ¿será ahora el presidente el que tenga la última palabra en torno a esta extradición del exfiscal Moreno? Pero la claridad que hace la Corte con respecto a que así se ha extraditado, él va a seguir colaborando con este proceso que se tiene acá para poder ayudar a desentramar todo este tema de la corrupción. ¿Será que calma esas voces que decían que si lo extraditaban, entonces el proceso hasta ahí llegaba información que era valiosísima para el país, se iba a perder? Porque es que no sabemos cuándo se va a ir. Eso no es tan claro, Paula. En el caso de Estados Unidos lo solicitan por extradición, como lo veíamos, por lavado de dinero. En Colombia está siendo procesado, entre otras cosas, por concusión, es decir, por pedir un soborno para terminar haciendo sus vueltas de influencia ante la Corte Suprema de Justicia. Digamos que en Colombia le podría significar muchísimo mayor pena el cargo en caso de llegar a ser condenado que en Estados Unidos. Entonces, entre una cosa y otra, uno supondría, no es que lo esté recomendando, ni lo esté avalando, ni me parezca fantástico, que él preferiría irse a Estados Unidos, en Estados Unidos con un cargo menor y con una pena menor, terminar negociando, quizás ofreciendo información sobre narcotráfico, porque acuérdense que alcanzó a estar sus buenos meses como fiscal anticorrupción, quizás ofrecer información que le interese al gobierno de Estados Unidos y negociar algo. Como sucedió en el pasado con muchos jefes paramilitares, que supuestamente al ser extraditados iban a seguir atestiguando en Colombia, seguir mencionando delitos que habían hecho en Colombia, seguir colaborando con las autoridades judiciales en Colombia, y muchos de ellos, se fueron para Estados Unidos, negociaron, andan por las calles hoy en día en Estados Unidos y la justicia colombiana se quedó viendo un chispero. Por lo tanto, yo creo que sería razonable que el presidente Santos dijera, si es que va a aceptar la extradición de Luis Gustavo Moreno, que diga primero que termine sus gestiones ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía. Ya en la Corte Suprema de Justicia ha involucrado a 3 exmagistrados, ha involucrado a 2 exparlamentarios y dice que tiene en la lista hablar de 26 casos más ante la Fiscalía. Pues que acabe de hablar de esos 26 casos y después veamos a ver qué es lo que termina negociando con la justicia de Estados Unidos. Pero si se va desde ahora, yo creo que... La sorprendente novela del asesinato del dueño de Surti Fruver tuvo hoy un capítulo decisivo. El juzgado 71 de control de garantías ordenó enviar a la cárcel a Berta Cecilia Rueda Boza por ser supuestamente una de las responsables del crimen de su ex esposo, Johnny Alonso Orjuela. Y pese a que a la mujer se declaró inocente, la Fiscalía reveló que el asesinato del dueño de Surti Fruver fue parte de un siniestro y ambicioso plan. Mauricio, mire, la verdad, casi un año después, o mejor, creo que ya se cumplió el año de este asesinato, lo que se conoce es escabroso, porque aquí ya la Fiscalía empieza a revelar cosas que tienen que investigarse más a fondo, claramente, pero pues lo que uno conoce es asustador, hasta con testaferro de las FARC y todo a bordo. Esto es de no creer. En realidad el asesinato fue hace algunos meses, Paula, pero sí, están todos los males de este mundo, todos los males de la sociedad colombiana y de la justicia colombiana que usted vaya anunciando, van apareciendo allí. Va apareciendo crimen pasional. Esta señora pues había terminado su relación con el dueño de Surti Fruver y se terminó involucrando con este presunto, porque ya está en la cárcel modelo y él fue el que la terminó delatando a ella, coautor del asesinato. Además de eso, se supone que ella estaba buscando que con la separación de bienes, y por eso se craneó el asesinato, con la separación de bienes no salir perjudicada, sino en últimas, matando al propietario, quedarse con el negocio. Él, por su parte, que estaba en el asesinato, estaba esperando apropiarse de Surti Fruver, según dice la Fiscalía, y aprovechar esa condición para seguir haciendo lavado de dinero, que parece que es un oficio que le prestaba a las FARC, oficio en el cual además había sido indiciado por cultivos ilícitos de droga, por transportar droga en zonas de distensión. Imagínense, todos los males de este mundo alrededor de una cosa que apareció un día en el periódico. Mataron a este tipo. Ponemos en contexto esta información, lo nuevo que se conoce de este caso, el caso Surti Fruver. Así argumentó la Fiscalía la vinculación de Berta Cecilia Rueda con el asesinato de su ex esposo y fundador de Surti Fruver, Johnny Alonso Orjuela. Cecilia tiene problemas con Mauricio, con el señor Johnny Alonso Orjuela.
Y Mauricio también tenía un fin, ¿cuál era? Lucrarse de esa gran fortuna que manejaba su esposo. Mauricio Parra, señalado de ser testaferro de las FARC y quien terminaría siendo el amante de Berta Cecilia Rueda, confesó y aseguró que la sindicada supuestamente tenía una obsesión por asesinar a su exesposo. Y que él no se iba a salir por la suya, que de diciembre no pasa. Y lo dice así, me lo grabé textualmente, que de diciembre no pasa. Dice usted, o a una cárcel o muerto. Fue así que, conociendo la debilidad de Johnny Alonso Orjuela por las mujeres, supuestamente idearon el plan, el cual contemplaba asesinarlo con su propia arma. Acordar con Mauricio la muerte de Alonso a través de ese perfil falso Sofi Bogotá. Coordinar todo. Usted le informaba de los movimientos de Alonso. De esos elementos, del protocolo de necropsia, la forma como muere, la inspección técnica cadáver, pues nos damos cuenta que efectivamente murió el señor Alonso Orjuela con un calibre 38. Mismo que en declaración jurada un primo de él, el señor Edison Orjuela, manifiesta, se le perdió de la casa 1 o 2 meses antes de su muerte. Mismo que manifiesta que lo pudo haber sacado alguno de sus hijos. Berta Cecilia Rueda Boza fue enviada a la cárcel del Buen Pastor por ser, según las autoridades, un peligro para el proceso, la sociedad y para sus propios hijos, uno de los cuales está también vinculado al caso. Se hundió en el Senado la reforma política. El gobierno pidió archivarla ante la falta justamente de ambiente político. Vamos con Paula Ardila, quien tiene más detalles de la jornada de hoy. Paula, buenas noches y adelante. Muy buenas noches para usted y todos los televidentes. Fue el mismo ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien ante la plenaria del Senado, en el Congreso de la República, hizo la solicitud de hundimiento, luego de conocer que la Cámara de Representantes había citado a plenaria para el próximo martes, es decir, tiempo en el cual ya no estaría vigente el Fast Track, que se vence mañana. Recordemos que el Gobierno Nacional había intentado tramitar por medio del Fast Track la reforma política. Lo que trae ese texto realmente no llena las expectativas del gobierno frente a una reforma que transforme la política colombiana. El senador Roy Barreras, ponente de la iniciativa, indicó ante la plenaria del Senado que se habían eliminado 7 de 8 artículos polémicos. También calificó la decisión del ministro. Es un síntoma de improvisación que tiene consecuencias políticas. Una de ellas, espero que eso no ocurra, la imposibilidad del acuerdo con los conservadores que había sido previsto. Los responsables de cara al país son 2 partidos, Cambio Radical y el Partido Conservador. Ante la decisión de archivar la reforma política por voluntad del gobierno, reaccionaron varios partidos, entre ellos el Centro Democrático, en voz de Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué votamos la reforma política, su archivo? Porque siempre hemos dicho que no estamos de acuerdo con el Fast Track. La Cámara de Representantes, por su parte, aprobó el día de hoy la conciliación de la ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz. Hizo lo mismo con las circunscripciones especiales para las víctimas del conflicto, es decir, las 16 curules. Estas 2 decisiones las tomará mañana el Senado de la República, ya que citó para las 9 a.m. Estaremos muy pendientes del desarrollo de esta información. Desde el Congreso de la República, Paula Ardila, Red Más Noticias. Paula, muchísimas gracias por su informe y muy buenas noches. Y el alcalde Enrique Peñalosa se refirió a la denuncia de Red Más Noticias sobre cómo la misma empresa que vendió pechugas a 40.000 pesos en Cartagena se ganó un contrato en Bogotá para distribuir refrigerios escolares. El alcalde aseguró que le encantaría desvincular a esta firma, pero que legalmente no sabe si puede hacerlo. Peñalosa reconoció que pese a las interventorías y a los fuertes controles, la Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia, Cosoacol, aparece calificada como distribuidor de comida escolar en la capital. Colombia Compra Eficiente no es la que... Colombia solamente da una asesoría, digamos, pero nosotros, por supuesto, estamos encima. Esto ha tenido, yo creo que ningún o pocos proyectos han tenido tanta escrutinio, tanta supervisión. Peñalosa advirtió que para mayor transparencia son miles los proveedores de alimentos en Bogotá. Si uno de esos proveedores ha cometido un delito, no con nosotros, sino en otra parte, pues nos encantaría poder desvincularlo. Así, con nosotros haya cumplido cabalmente con sus funciones, pero legalmente no sé qué posibilidades tendríamos de hacerlo. La administración aseguró que el de la capital es uno de los mejores y más grandes sistemas de alimentación del país.
Por su parte, la Secretaría de Educación de Bogotá aseguró que pese a toda la polémica, la cooperativa fue escogida mediante un proceso licitatorio transparente y que no puede cancelar el acuerdo con ella porque ha cumplido a cabalidad. La entidad reveló que Cosuacol tiene tan solo el 3.7% de la distribución de los refrigerios en Bogotá y que no hay quejas sobre su cumplimiento. Cumplió efectivamente en el proceso de licitación pública que abrimos con Colombia Compra Eficiente con todos los requisitos legales. Y eso hace que justamente le haya sido adjudicado y él básicamente entrega refrigerios que los ensambla, los almacena y los distribuye. Por eso las posibilidades jurídicas para cancelar el contrato no son claras mientras no haya en contra de la cooperativa una sanción en firme. Hasta tanto no se den las sanciones, tanto a las empresas como a quienes están en sus representantes, pues claramente seguirán siendo proveedores en el nivel nacional porque están dentro del mercado. Uno de los logros de Bogotá para acabar con la corrupción en la contratación de refrigerios es haber dividido el negocio en dos partes, la provisión de los alimentos y su empaque y distribución. Lo que ni la Secretaría de Educación ni Colombia Compra Eficiente han logrado explicar es cómo una firma sancionada hace 2 años aplicó a ambas licitaciones, fue descabezada en una y logró un contrato en la otra. Este documento demuestra que para la licitación de provisión de alimentos, en la que fue descartada por no tener un documento al día, Cosuacol aplicó representada legalmente por David Reinaldo Camacho. Este otro documento demuestra que para la segunda licitación, la de empaque y distribución que finalmente ganó, Cosuacol estaba representada legalmente por otra persona, Sandra Milena Mercado. Una comparación de los dos documentos demuestra que el nombre de la empresa es el mismo y que el NIT es idéntico, 818-5713-9. Se trata del mismo NIT y la misma empresa que ganó la escandalosa licitación en Cartagena, en la que se pagaron pechugas de pollo a 40.000 pesos. Y siguen quedando al descubierto los negocios de la polémica firma que pagó pechugas de pollo a 40.000 pesos. Hace 2 años obtuvo un millonario contrato con la alcaldía de Bucaramanga, en el que además no contemplaron el pago del IVA. Exclusivo, Redman Noticias. En la época, 2015, la empresa todavía se llamaba tal como lo certifica el contrato, Cooperativa de Servicios Generales La Heroica, pero su NIT era el mismo que amparó sus contratos en Cartagena y Bogotá, 818-5713-9. Y quien figuraba como su representante legal era David Reinaldo Camacho, el mismo que usando otra razón social, Cosuacol, ganó la licitación en la capital de la República. Una comparación de firmas en los dos contratos es contundente. A la izquierda aparece el contrato de Bucaramanga y a la derecha el de Bogotá. El NIT en ambos casos es el mismo, 818-5713-9. El nombre del representante legal en ambos casos es el mismo, David Reinaldo Camacho. Pero el nombre de las empresas es diferente. El de Bucaramanga es la Cooperativa de Servicios Generales La Heroica, COSE Heroica. El de Bogotá es la Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia, Cosuacol. Pues bien, ese contrato de Bucaramanga fue bastante jugoso para la polémica firma. Tal como lo revela el acuerdo comercial, debiera entregar 3.400.000 raciones por valor de 9.151 millones de pesos. Cada ración valió 2.671 pesos, por encima del promedio de 2.500 que se paga en el país. Pero además, tal como lo revela el contrato, no hubo una liquidación del impuesto del IVA, tal como sucedió con los alimentos que compraban en Cartagena, entre ellos las polémicas pechugas de pollo de 40.000 pesos. En nuestra próxima entrega les contaremos cómo desde hace 7 meses una entidad de control realizó una visita sorpresa de inspección a esta polémica firma y encontró serias irregularidades. Pese a la advertencia que lanzó, la firma siguió contratando y licitando en todas las regiones del país. En Bogotá, Mario Villalobos, Redman Noticias. Y es que la crisis del sistema de alimentación escolar en Cartagena tocó fondo. Visitamos una de las escuelas más pobres en donde no hay comida desde hace 2 meses y los pequeños apenas reciben un yogur y una fruta. Un comedor a punto de colapsar y una cocina deteriorada es el panorama de la institución educativa Nuevo Bosque de Cartagena, beneficiada por el programa de alimentación escolar. Para el mes de octubre fue suspendido el servicio en todas las instituciones del distrito porque no se hicieron las apropiaciones suficientes para contratar el resto del año lectivo. La corrupción en la contratación del PAE en Cartagena afecta también a las cocineras. Ada Hernández tiene más de 10 años de labores en este oficio y sin ningún tipo de contratación. A uno le pagan según las raciones servidas y el día que uno no entrega los alimentos, ese día no es pagado. El Sindicato de Maestros de Cartagena asegura que son pocos los colegios públicos que en la actualidad tienen vigente el programa de almuerzos escolares.
Hombres de la policía, el ejército y el CTI hallaron 4 cuerpos sin vida en la vereda de Pueblo Nuevo, en zona rural del municipio de Maguipayán, en Tumaco. Las autoridades aseguraron que en el lugar había una celebración cuando se registró un enfrentamiento entre grupos armados al margen de la ley. Al parecer, disidencias de las FARC y el ELN. En ese sector sobre el río Patía, delinque y es área de injerencia y es una disputa por el control del narcotráfico y la minería ilegal. El Frente Comuneros del Sur con la compañía Guerreros de Sindagua, el ELN, y el GAO residual del antiguo Frente 29 de las FARC. El fiscal general advirtió que las bandas criminales no pueden ser incluidas en ningún tipo de justicia especial. Aseguró que ese tipo de acuerdos están acabando con la justicia ordinaria. En los últimos años, en las últimas décadas, hemos creado justicias especiales. Justicia especial para los empresarios, justicia especial para los indígenas, justicia especial para el paramilitarismo, justicia especial para la guerrilla, y todos los recursos se están yendo a esos propósitos y la justicia ordinaria cada vez está más debilitada. En un reciente operativo fue desmantelada una banda de apartamenteros que al parecer estarían vinculados con el robo a la vivienda de la precandidata presidencial Marta Lucía Ramírez. Entre los capturados de la banda conocida como los Balseros fue detenido un agente del CTI que, según las investigaciones, se aprovechaba de su cargo para conseguir información sobre las residencias que iban a ser asaltadas. La Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que declaró ilegal la huelga de pilotos de Avianca. La Corte le dio la razón a los argumentos del tribunal en el sentido de que la huelga es ilegal porque no se convocó a la mayoría de los trabajadores de la aerolínea. También ratificó que el transporte aéreo, así como el terrestre y el marítimo, se consideran servicios públicos esenciales que no se pueden afectar por una huelga. Estaba Mauricio el País atento a esta noticia y podríamos decir que tenemos aquí nuevamente un fallo que sienta un precedente, ¿o no? ¿Qué va a pasar entonces de ahora en adelante con los paros o intentos de paro que quieran hacerse de este tipo de transporte público esencial? Paula, una palabra primero sobre la huelga de Avianca, porque en el pasado ha habido discusiones en redes sociales diciendo que es que uno no reconoce las necesidades de los trabajadores y demás. Nadie quiere que nadie ni pierda el trabajo, ni sea sancionado por una empresa, ni fuera de eso que no se le reconozca lo que necesita de parte de sus solicitudes laborales. Sin embargo, yo creo que Avianca ganó esto en 3 rounds. Creo que Avianca lo ganó definitivamente. El primero, cuando la opinión pública conoció algunas de las peticiones, eran más de 40 y pico peticiones del sindicato, algunas de las peticiones absolutamente desmedidas. No voy a entrar a repetirlas porque las hemos dicho mucho en este noticiero, pero basta decir una, que la empresa le pague a uno el 70% de los impuestos, cosa alucinante, de la retención en la fuente que se la pague la empresa, cosa alucinante, y de ahí para adelante. Hay otras solicitudes que eran razonables. Segundo round que terminó ganando la empresa, el round del Tribunal Superior de Bogotá, cuando dijo esta huelga es ilegal y empezó en segunda instancia la cuenta regresiva en la Corte Suprema de Justicia, que se demoró hasta el día de hoy. Imagínense la cantidad de tiempo revisando y revisando a ver si efectivamente es una huelga ilegal. Cuando empezó a avanzar el tiempo y los sindicalizados de ACDAC veían que además la empresa aguantaba y el país más o menos aguantaba, porque yo supongo que la apuesta era ni el país ni la empresa aguantan un paro de pilotos de Avianca, terminó convirtiéndose en la palabra decisiva lo que terminara diciendo la Corte Suprema de Justicia. Y yo creo que ante la inminencia de que ese fallo fuera adverso, es decir, que se termina declarando lo que hoy conocemos, una huelga ilegal, los pilotos terminan levantando la huelga con un argumento que vimos aquí, yo personalmente pasmado. El capitán Hernández diciendo, no, es que la levantamos porque es que le resulta muy costoso a los que están viajando porque los pasajes están muy caros. Si eso pasó desde hace rato, eso no pasó en el día 51 de la huelga. Entonces yo creo que eso se veía venir y creo que este pulso lo ganó Avianca. Ojalá la mayoría de los pilotos conserven sus puestos de trabajo, ojalá no vaya a haber muchas represalias, pero Paula, sí creo que sienta un precedente para que de aquí en adelante otros servicios públicos esenciales, incluidos transporte, que no solo es el aéreo, sino también el terrestre, se pongan las pilas con el tema de los paros, porque tarde o temprano se les declara ilegal. Una nueva historia empieza a partir de hoy. Hablamos ahora de lo que pasa en el mundo. La vida de uno de los peores criminales de la guerra de Bosnia tuvo un final aterrador.
En el momento en el que se le adelantaba un juicio en una corte de La Haya, tomó un veneno y minutos después murió. Slobodan Praljak, un comandante de las fuerzas bosnio-croatas en tiempos de guerra, murió este miércoles en un hospital de La Haya tras beber de un recipiente pequeño que contenía lo que dijo era veneno, mientras un juez de una corte de la ONU ratificaba su sentencia de 20 años por crímenes de guerra cometidos contra musulmanes bosnios. Slobodan Praljak nije ratni zločinac. Stop, please. Please sit down. Okay. We suspend, please, the curtains. El juez que presidía el juicio suspendió la sesión y el personal médico llegó rápidamente a la sala, que fue declarada escena del crimen por las autoridades holandesas. El incidente eclipsó una sentencia que era muy esperada en Croacia, cuyo parlamento suspendió las actividades para que los diputados pudieran seguir la lectura del veredicto. El presidente Donald Trump sostuvo una conversación telefónica con su homólogo chino Xi Jinping en la que le pidió que utilice todos los medios a su alcance para doblegar a Corea del Norte. Xi Jinping dijo a Trump que China le gustaría mantener las comunicaciones con Estados Unidos y todas las demás partes relacionadas y conjuntamente impulsar el tema nuclear hacia una solución pacífica a través de diálogos y negociaciones. Y en Venezuela, Nicolás Maduro buscará la reelección en 2018. El anuncio lo hizo el vicepresidente Tarek Laizami en un acto con dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado de Aragua. Entre tanto, la oposición informó que se reunirá mañana en República Dominicana para preparar las conversaciones con el chavismo programadas para el 1 y 2 de diciembre. Desde Roldanillo, en la entrega de obras de rehabilitación de riesgo, el presidente Santos habló de paz y al mencionar a las nuevas generaciones, muy emocionado, confirmó que será abuelo. A que sus hijos y sus nietos, mi nieto o nieta, porque me acabo de enterar que voy a ser abuelo, pues viva en un país en paz. Bueno, pues felicitaciones para el presidente y recibimos ahora a una invitada que es reconocida en el mundo, sobre todo de los artistas de Hollywood, como la vidente más acertada de América Latina. ¿Por qué de América Latina? Porque es colombiana, pero está radicada en los Estados Unidos. Se trata de Deseret Tavares y está con nosotros aquí en el estudio. Bienvenida. Buenas noches, un placer. ¿Cómo están todos? Pues muy bien. Momento, la verdad, cuando empieza a acabarse el año, Mauricio, de hablar como de ese tipo de cosas, de qué viene para el año nuevo, de cuáles son como esas energías que se van a mover, ¿no le parece? Sí, vea, Deseret, yo tengo que decirle una cosa. Yo admiro a usted porque usted ha acertado en muchísimas de sus predicciones, pero a la vez yo tengo una mente positivista y racional, no irracional, y yo le tengo que preguntar, los televidentes en sus casas también, ¿usted qué lee? O mejor dicho, ¿cómo en un mundo donde hay cerca de 8.000 millones de personas que hacen cada una lo que se le da la gana, puede uno anticipar algo que va a pasar? Porque yo miro esto con interés, pero con escepticismo. Bueno, cuando uno cuida el campo energético y aprende a leer la energía y practica la meditación y mantiene una relación con un guía espiritual, todo es posible. Yo creo que todos lo podemos hacer. Yo pienso que es un don que todos podemos incrementar porque es algo que uno nace y es como que uno lo va alimentando al punto de que las lecturas y las predicciones salen aún más claras cada vez. Bueno, Deseret, usted ya nos había visitado en una oportunidad anterior y nos había dicho que la selección Colombia clasificaba al Mundial de Rusia, ya estamos clasificados, había hablado acerca de ese Nobel de Paz del presidente Santos y el Nobel de Paz llegó. Empezamos hablando de qué, podría ser de nuestras estrellas de fútbol, por ejemplo, de James Rodríguez, porque estuve leyendo una predicción que usted hizo acerca de ese matrimonio de James Rodríguez, donde usted dice que él como que va a volver con Daniela, su ex esposa hoy en día, pero que él va a tener un hijo de otra mujer. Es verdad. ¿Cómo así? Yo lo vi a él que intentaban, pero esa relación entre ellos dos no se estabilizaba y vi que con la persona que está él ahorita, esa situación puede ser que cambie y venga otra persona a la vida de él. Todavía no lo veo firme, quieto con una persona solamente. Bueno, Paula se fue por el lado del corazón, del sentimiento. Yo soy un poco más práctico y voy a preguntar lo que todo el mundo quiere saber. Claro. ¿Cómo nos va a ir en el Mundial de Deseret? Ay... No, bueno, no me esa cara. ¿Eso es bueno o eso es malo? Bueno, yo cuando consulté mis cartas vi que la selección Colombia iba a perder 2 partidos
iba a empatar 1. Vi que ellos iban a estar enfrente de Dinamarca y de Polandia. ¿Polandia se dice en español? Polonia, perdón, mi español a veces es malo. No, está bien, Polonia. Pero es Polonia, muchas personas pensaron que estaba diciendo Holanda, pero es Polonia. Y yo vi que esa situación iba a estar muy complicada, vi que era un reto muy grande para ellos, pero tenemos 7 meses antes de que comience este enfrentamiento. Yo creo que ellos le deben poner atención a esos dos equipos porque al parecer van a jugar con ellos. Deseles, yo tengo una pregunta a nivel político y tiene que ver con nuestro país. Sí. Como ya estamos hablando de elecciones, Mauricio, y se sabe todo esto de... La pregunta es, ¿quién va a ser el presidente de Colombia? Las cartas no me han mostrado eso todavía porque tenemos 30 personas que están luchando por ese puesto, más o menos. Yo cuando vi 2 nombres me resaltaron muy fuerte, Vargas Lleras y también este niño, ay, siempre se me olvida, ¿cómo es que se llama? No, Gustavo Petro. No, tiene un apodo, el alias ¿qué? Le dice ¿Alias? Pinochenko, sí. Pinochenko. Sí. Él, las cartas mostraron que él tiene la energía fuerte como Donald Trump y muestra que va a haber mucha controversia de aquí a las elecciones, que va a entrar así muy débil y después empieza a convencer mucha gente. También mostró que era una trampa. Mostró que lo que él iba a aportar y el proceso de la paz mostraba algo que no es necesariamente lo que Colombia va a recibir, pero lo veo a él con mucha fuerza y las cartas lo muestran como el emperador. Pero tenemos que ver a todos los otros que quedan. Claro. Veo 8 personas al final, vamos a ver cuál queda después. Pues Deseles, ya uno como preocupado, pero acuérdese que así como para el Mundial quedan 7 meses y uno puede ponerse las pilas con los equipos, porque yo creo que Deseles nos acaba de dar una clave, el libre albedrío sigue funcionando, hay probabilidades por delante, en elecciones también, Juan Pablo. En elecciones también. Exacto, por eso yo estoy aquí, para alertar a mi amado país, para que cuiden muy bien lo que van a hacer y todos necesitamos votar. Muy importante que nosotros tomamos parte de este evento histórico porque vamos a cambiar la historia de Colombia si no lo hacemos. Muy bien, Deseles, muchas gracias por acompañarnos aquí en Reando Noticias, siempre bienvenida. Gracias, un placer. Estamos de regreso, no ha empezado diciembre y las autoridades en Antioquia ya registran 78 quemados con pólvora. El último caso fue el de un hombre que perdió los 4 dedos de la mano derecha en el municipio de Copacabana. Las autoridades del departamento recordaron que quien sea sorprendido fabricando o manipulando objetos pirotécnicos será sancionado con una multa de 786.000 pesos, como lo indica el nuevo Código de Policía. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lamentó que la mayoría de quemados con pólvora siempre sean los niños. Y recibimos a esta hora aquí en el set a Pedro Manosalva, director de Bomberos de Bogotá, para hablar de esto y para hablar de otros temas más relacionados con la época de diciembre. Doctor Manosalva, bienvenido. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Mire, época de celebración, pero también desafortunadamente época de quemados. ¿Qué pasa? Porque todos los años se hacen campañas bastante serias, pero no logramos que las cifras se reduzcan mucho más. ¿Por qué esa conciencia no llega? Bueno, este año tenemos un tema especial porque es en cabeza del alcalde mayor Enrique Peñalosa, con todas las entidades, policía, bomberos, secretaría de gobierno, trabajando en las localidades en temas de prevención. Vamos a ser muy fuertes en el tema sobre todo de los niños, no queremos niños quemados este año y a ellos recomendarles sobre todo a los padres de familia pues la mayor atención. También en diciembre hemos reportado durante todos los años que son las velitas que se quedan en las casas las que nos ocasionan los mayores incendios estructurales. Y digamos que este diciembre la invitación es a disfrutarlo, pero a disfrutarlo con responsabilidad y esas son nuestras recomendaciones. En caso de tener algún inconveniente, llamar a la línea 123, que ahí nos sirve para activar todo el sistema de la Alcaldía Mayor. Qué importante eso, ¿eh? Doctor Manosalva, en todo caso uno tiene la impresión, y usted me corregirá si es una impresión errada, que Bogotá va muy adelante en el país en términos de prevención y en general de tener una cultura ciudadana alrededor de la pólvora, de haberla casi que erradicado en muchos sectores de la ciudad. ¿Las estadísticas confirman eso? Sí, y además que este año nosotros vamos muy adelante en la implementación de Código de Policía y segundo en la integración de las agencias como tal, y ahí estamos los bomberos también, porque vamos a hacer
obviamente una acción integral de decomiso, ya de incautación, ya de almacenamiento y de disposición final. Entonces nosotros tenemos reglamentado y ya con la normatividad pertinente para poder hacer esa aplicación, que es donde de pronto habían vacíos en los otros años. Bueno, este 6 de diciembre se va a llevar a cabo la caravana de Navidad del Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara y nos contaron que usted va a estar allí encabezando esta caravana en carro antiguo. Cuéntenos un poquito. Sí, no hay nada que enorgullezca más a los bomberos, no solo de Bogotá, sino del mundo, que acompañar las actividades de la comunidad. Y en esto los bomberos de Bogotá vamos a estar presentes en un evento muy hermoso que se hace en la localidad de Usaquén, en torno a Hacienda Santa Bárbara. Vamos, digamos, a estar de festividad, a liderar una caravana y hemos pedido que sea el carro clásico de bomberos, un carro que tenemos ya y hemos reparado para que sea el de mostrar y el que le permita, sobre todo al finalizar, a los niños acercarse. Y obviamente vamos a acompañar también el Festival Vallenato, que sabemos que este año va a estar invitado de honor en esta actividad, y lo que más nos importa es, digamos, la presencia del bombero al lado de los niños, al lado de la familia, y enviando ese mensaje que queremos salvar vida, bienes y ambiente en la capital colombiana. ¿Ese carro de bomberos de dónde viene? Ese carro de bomberos fue algo que recuperamos nosotros, lo reparamos, pero ese ya estaba aquí, en su momento estuvo en servicio, un poco más de 50 años. ¿Y traído de alguna parte, de algún país en especial o hecho en Colombia? No tengo esa precisión, pero digamos sí es nuestro símbolo, nuestro estandarte, así como van a ser unas máquinas que tenemos también antiguas, que estamos en este momento, digamos, adecuando para que haga parte de jornadas de prevención como las del 6 de diciembre. Y allí sí, doctor Manosalva, lo vamos a ver a usted con su uniforme de bombero. Allá sí vamos a estar con uniforme de bomberos. Exactamente, hoy digamos hubo otro escenario. Muy elegante, estaba usted cumpliendo labores administrativas. Hoy estaba en el Consejo de Bogotá negociando o pidiendo o respondiendo por el presupuesto del año entrante. Estaba en lo que haciendo toca, las funciones de director como corresponde. El 6 de diciembre sí en la caravana juicioso. Hoy fue un día espectacular porque hoy un bombero cuando va a defender su presupuesto habla de cómo opera y cómo salva vidas. Entonces digamos que eso, más la unión con el alcalde mayor, pues fue un día espectacular para los bomberos de Bogotá. Pues qué bien. Pedro Manosalva, director de Bomberos de Bogotá, pasa por aquí para contarnos qué hay en este diciembre y qué hay también con esta caravana de Navidad. Buenas noches. A ustedes muchas gracias.